El próximo 2 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou se presentará frente a la Asamblea General y se espera que allí anuncie rebajas en el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Para ello, tenemos aquí en la mesa, aquí en vivo, en la mesa de Buen Día, tenemos a Hernán Bonilla, que es el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, para que nos cuente un poco cómo impactará esto que va a anunciar el presidente el día, ese jueves, ¿no? El día jueves. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Lo ves así? ¿Es muy positivo esto? ¿Es importante, es relevante? ¿Es cumplir una promesa de campaña? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es un poco de todo eso, ¿no? Sí, es cumplir un compromiso de campaña. Es una de las promesas que se habían hecho antes de la última elección. Yo creo que sí es una buena noticia por varias razones. La primera es porque por cualquier medida que uno tome, Uruguay tiene una presión fiscal alta, ¿no? En general, si uno le pregunta a cualquier trabajador, cualquier persona... O los que vengan a invertir en Uruguay también, ¿no? Los inversores van a decir que la carga tributaria en Uruguay es alta. Y eso se respalda en los datos, no es una percepción. Uno puede decir, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero en Uruguay, cuando miramos la región, por ejemplo, América Latina, toda, encontramos que Uruguay, el BID, por ejemplo, dice que es el país que tiene la presión tributaria más alta de América Latina después de Cuba. Y bueno, si tenemos la presión más alta después de Cuba, quiere decir que tenemos una presión alta. Creo que a la señora no le importaría pagar impuestos y a Dani Doc y a Cami y a mí, si hubiera contraprestaciones que fueran acorde, ¿no?, al pago de impuestos. Lo que pasa es que es un país sumamente caro con servicios que no están tan buenos, ¿no? Entonces, hablar de que pagamos muchos impuestos, en Noruega pagan mucho más impuestos que nosotros, en Suiza pagan mucho más impuestos que nosotros. Pero lo que pasa es que los servicios son excelentes, ¿no? Bueno, pero esa es otra discusión, ¿no?, sobre la calidad del gasto, ¿no? Si además en muchos casos pagamos impuestos altos con servicios que no se corresponden, estamos un poco en el peor de los mundos, porque ¿no? se van sueldos. Sí. Muchos se van sueldos. Pero es por eso te digo, ¿no? O se pagan servicios dos veces. Lo pagan dos veces. Exacto, dos veces. Está mal. Eso es cierto, pero creo que igual, si uno mira el grado de desarrollo que tiene Uruguay, si uno mira la región, Uruguay tiene una presión fiscal alta, que además ha venido aumentando fuertemente en las últimas... Si uno mira en el largo plazo, si uno mira el plazo más corto en las últimas 2 décadas, claramente Uruguay ha venido aumentando la presión fiscal. Entonces, creo que es una buena noticia que bajen los impuestos. Que creo que la discusión puede venir por cuál es la mejor forma de bajar los impuestos. Si lo mejor es bajar el IRPF, el IAS o alguna otra cosa. Pero creo que es necesario aflojar un poco la carga tributaria que tiene la población. Y ahí como que bajando tampoco uno se estresa demasiado en el porcentaje. El tema es que en el bolsillo de la gente llegue fin de mes y eso realmente lo note, ¿no? Ahora, tú decías que hay muchos objetivos y cosas positivas y por ahí cosas negativas. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con reducir la carga impositiva desde el punto de vista de la economía del país? Digo, porque son recursos que para determinados objetivos con los cuales estos impuestos fueron creados que van a recibir menos dinero. Entonces, ¿qué riesgoso es esta situación? ¿Y si es así? Esta decisión, y si es así. Bueno, no necesariamente, porque esta baja tributaria, que el jueves nos vamos a enterar cuánto realmente afecta a quienes pagan IRPF y el IAS, pero no necesariamente es así porque no está atado esto a una baja del gasto, ¿no? Entonces, creo que ha habido una gestión fiscal que en los últimos 3 años... Generó un colchón, de decirlo de alguna manera. Mejoró. Un colchón te diría todavía no, porque todavía tenemos déficit fiscal. O sea, desde el punto de vista de una persona, todavía el Estado uruguayo no llega a fin de mes, ¿no? Todavía tiene... Pero más cómodo, digamos. Capaz que no se quiere un colchón nuevo, pero por lo menos esté un poquito más cómodo. Ahí va. Que habilita a esto. No llega por menos. Y un indicador que es muy importante, que hay que mirar, que es la relación deuda-producto, ¿no? Que es cuánto debemos en relación al tamaño de la economía, que obviamente pegó un salto durante el 2020 con la pandemia, después levemente ha empezado a bajar y eso es muy importante, porque eso es un indicador clave de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, yo creo que sí, hoy es viable hacer esta baja de impuestos y creo que va a tener efectos dinamizadores sobre la economía. Vamos a ver la cuantía de cuánto es, ¿no? ¿La rebaja de los dos o de uno solo? ¿Por dónde podría decantar?
Yo creo que la de los dos, porque tanto, a ver, no sabemos cuál va a ser el anuncio concreto, pero aliviar la carga tributaria a quienes están pagando la franja más baja IRPF o los que entran por poco en el IAS, el grueso de sus ingresos va a consumo, ¿no? No es gente que ahorre, no es gente rica, es gente que el grueso de sus ingresos lo gasta en consumo. Y eso genera un efecto dinamizador en la economía también, porque hay gente que va a gastar más en el almacén, que va a gastar más en la ferretería. Pero Hernán, ¿por qué no bajamos el IVA, que es mucho más democrático que esto? De verdad, o sea, el IVA nos afecta a todos y más comprás, más impuestos pagás, menos compras. O sea, el IVA realmente sí afectaría al bolsillo directamente, ¿no? Sí, ¿no? los ¿No dos, te parece? ¿no? Yo creo que los dos afectan directamente el bolsillo. Vamos a ver cuánto es el monto, pero tanto un punto menos de IVA como pagar menos IRPF puede producir el mismo efecto, dejarte más ingreso disponible, ¿no? Pagás menos impuestos al final del día y eso te permite gastar más en lo que vos decidas, además, Claro. en vez de lo que Ahora, en la decida el baja Estado. del IVA, no sé si me ocurre, porque cuando salen las campañas estas, ¿no? IVA cero, IVA aquello, y bueno, te bajan el IVA y una semana antes te suben los precios y después te bajan el IVA. Digo, capaz que O sacan las cosas. capaz que es hacen una preferible moqueta. más apuntar por el lado del IRPF y el Está IAS bien. que por el IVA. Porque después capaz que te sacan el IVA o te bajan el IVA, pero te suben los precios. Y en Bueno, definitiva es- terminas pagando lo mismo o más caro. Eso es claro que la baja del IRPF o del IAS va directamente al bolsillo Por de los eso. beneficiados. Una baja de un punto del IVA, que además es mucha plata, ¿no? Un punto de IVA, es puede pasar eso, depende de la capacidad de fijación de precios que tenga la empresa para ver cuánto se traslada realmente al consumidor. Claro, bueno, confiemos en que el comerciante es un tipo bien, ¿no? Que no va a hacer eso, ¿no? Pero justamente con lo que dice Dani tiene razón, pero lo veo como más democrático, ¿no? Porque acá el que no trabaja no tiene, o sea, no tiene posibilidad de beneficiarse de esa rebaja, ¿no? Sí. Y obviamente un punto de IVA, ¿qué sería más o menos con el del PBI? Más Y o menos? son algo más de 200 millones de dólares. Sí, es mucha guita. Como Es 300 millones de dólares puede ser. Es bastante plata. Y yo creo que además, que es una discusión que ha estado en estos días, un poco apuntando a lo que vos decías, de que democrático, justo es bajar un impuesto o el otro. Yo creo que en general la parte más de justicia se hace por el lado del gasto, más que por el lado de cómo recauda el Estado, ¿no? En general ha habido aumento de las transferencias sociales, está el bono crianza para la primera infancia, ¿no? Hay otros programas, digamos, que atienden a lo que es a la población más vulnerable directamente también. Y esto creo que va por otro lado. Para bajar impuestos hay que bajárselos a los que pagan impuestos. Y creo que apuntando por este lado es una baja razonable, apuntando también al elemento de justicia y creo que también de dinamización de la economía. Y el desatender al trabajo del Consejo Fiscal Asesor, que de alguna manera decía que no era recomendable bajar impuestos, ¿qué opinión te merece eso? Yo no creo que se esté desatendiendo el Consejo, porque lo que dice el comunicado del Consejo Fiscal Asesor es que comparte, celebra que se haya cumplido la regla fiscal que implementó este gobierno sus primeros 3 años. O sea que eso ya es una buena noticia de que el gobierno creó una nueva institucionalidad fiscal, cuyo componente más conocido es la regla fiscal, esto de analizar el gasto desde el punto de vista estructural, más allá de las variaciones puntuales, tener un tope del gasto, tener un tope de deuda, y las 3 componentes se han cumplido en los últimos 3 años. Entonces, eso es lo que ha permitido la mejora fiscal que hoy permite la baja de impuestos. El Consejo Fiscal que creó la LUC, o sea, es el propio gobierno el que la creó para que lo controle, y eso está bien, bueno que funcione, para eso están. Lo que dice es que, bueno, quiere saber más de dónde van a salir los recursos para esta rebaja fiscal. Claro, es una preocupación atendible. Pero Hernán, venimos de una pandemia satánica, de una seca impresionante. O sea que para el común de la gente le parece como medio demagógico, ¿no? O sea, una baja de impuestos viendo lo que hemos venido sufriendo y lo que estamos sufriendo con esta seca, que también va a impactar muchísimo en todo lo que es la recaudación. Yo creo que demagógico no es. Primero, por lo que hablamos al principio, de que es cumplir una promesa de campaña. Y que eso es bueno para la democracia, que los gobernantes cumplan sus promesas de campaña. Y segundo, por esto de que la ministra Roleste tiene espalda para decir que esto se puede hacer. Porque después de 3 años de haber cumplido la regla fiscal, de haber bajado el déficit, de haber empezado a bajar
la relación deuda-producto. Hoy tenemos el menor riesgo país de América Latina, el menor riesgo país de nuestra historia, y eso no es algo que solo le preocupa a los economistas. Eso lleva, por ejemplo, a que hoy estemos pagando medio punto del producto menos de intereses de deuda. Y eso hace que tengamos más recursos para volcar a educación, a seguridad, a lo que consideremos prioritario. Por lo tanto, yo creo que el anuncio es consistente con esta mejora fiscal. Vamos a ver el jueves cuánto es realmente lo que se baja de impuestos y ahí nos va a permitir hacer un análisis más completo, ¿no? ¿Y qué impacto puede tener concreto, no? Exacto. ¿Y qué impacto puede tener concreto? Hablar de si va a tener mucho impacto o poco impacto en las finanzas públicas cuando no sabemos de cuánta plata estamos hablando, me parece que es prematuro. ¿Puede haber algo más también? Porque ¿no? Se hablaba de que podría haber algún detallecito más en las rebajas, no solo quedarnos en estos impuestos grandes. ¿Puede haber alguna cosa más? Puede ser, yo no lo sé. Pero el IVA se hablaba que podía haber algún detallecito que en algunos productos se tenga en cuenta, ¿no? En eso ha venido trabajando el MIDES, ¿no? En la instrumentación de lo que se llama el IVA personalizado, ¿no? Es esto de que se paga el IVA de acuerdo a, por ejemplo... eso no está mal, ¿eh? ¿A vos qué te parece? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que para algunos grupos de la población me parece que puede funcionar, como los planes los planes pilotos que viene probando el MIDES. Yo creo que es una idea interesante. No me convence tanto a nivel de la población en general, porque eso implica que cada uno de nosotros tenga que tener muchas más declaraciones y cosas, ingresos, y bueno, y ahí ver cuánto pago de IVA. Yo prefiero un sistema tributario mucho más simple que eso. Sí. En cuanto a lo que tú hablas del impacto y en cuanto a cómo el mundo nos puede ver, o sea, obviamente hay una regla fiscal que tú dijiste que hay algunos aspectos que se han cumplido y esto de alguna manera, la viabilidad de reducción de impuestos de estas características para el resto del mundo, o por lo menos América Latina, que nos mira, ¿qué pensás como impacto o repercusión? Yo creo que es bueno porque hay que tratar de combinar las dos cosas que a veces se contraponen, ¿no? Esto de, bueno, la seriedad fiscal, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también dar señales al inversor, al trabajador, al empresario, de que no siempre se le van a cobrar más impuestos, ¿no? Esta tendencia en la que veníamos de que al final del día uno sabía qué pasaba en los gobiernos y uno siempre terminaba pagando más impuestos, esto marca un quiebre importante, no tanto por la cuantía que no sabemos cuánto va a ser, sino por un quiebre de tendencia, ¿no? Que esto de que veníamos viendo de que los impuestos siempre aumentaban y que ahora vamos a ver que los impuestos por primera vez en mucho tiempo bajan, yo creo que es una buena señal para todos, para los trabajadores que van a tener algo más de ingreso disponible, para los empresarios que ven que no siempre se les ponen más impuestos y se les exigen más cosas. Yo creo que para los que están mirando Uruguay desde afuera, que ven un país que ha mejorado su grado de inversor, que tiene un riesgo país muy bajo, que es un país que tiene sus fortalezas tradicionales también, de la estabilidad política, la estabilidad jurídica, que vienen, por suerte, desde mucho tiempo atrás. Yo creo que complementa una muy buena imagen de Uruguay desde el exterior. Hernán, la del estribo. ¿A vos te parece que en este país paga más el que tiene más o paga más el que trabaja más? Es una buena discusión, ¿no? En general, el gravar a las personas pobres es injusto y no es muy redituable porque no tienen muchos impuestos para pagar, y los muy ricos son muy difíciles de gravar porque tienen muchos mecanismos para no necesariamente evadir, sino para ocultar. Para buscar la forma de pagar menos, digámoslo de alguna forma. Paliar la situación. Entonces, en general, la carga tributaria en casi todos los países suele caer en la clase media alta, es lo más habitual. Entonces, si uno deja afuera los extremos, digamos, en general paga más el que tiene más, pero yo creo que es importante, no necesariamente tanto eso, sino que sobre todo desde el punto de vista del gasto, ¿no? Que el gasto refleje esa intención solidaria, llamémosle así, del Estado, y que la recaudación sea lo más eficiente posible y que ayude al funcionamiento de la economía para que después podamos hacer los programas de justicia social y demás que queramos, sobre todo desde el punto de vista del gasto. Bien. Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, de verdad. Gracias. Encantado, Gracias. un gusto. Gracias.